Estamos en el aire. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos esta tarde del sábado 14 de junio, recordando a los mártires del 1959, para que a nadie se le olvide, para que nunca más tengamos que repetir procesos parecidos. Y esta tarde, que coincide también hoy con la fecha natalicia de Ernesto Che Guevara, hoy cumpleaños. Así es. Pero además tenemos un programa súper especial. Me decía una amiga, tú no vas a hablar de política con él. No se va a hablar de política. Vamos a viajar por Yo dentro. quiero hoy dedicarle este espacio al hombre, al ser humano, para saber, y ahí mismo dijo ella, tú me le vas a hacer esta pregunta. Y esa pregunta yo se la voy a hacer ahorita. Cuando nosotros arrancamos en lleno con el doctor Guido Gómez Mazara. Está serio. No voy a decir desde cuándo lo conozco. Solo voy a decir que yo salía del Liceo Manuel Rodríguez Gío, íbamos a sacar a los estudiantes del Liceo Paraguay. Chiquitico vivía cerca. Enfrente. Le calculan los años a los dos. A los dos. Y tú vas a estar muy comprometida porque él no. Entonces yo prefiero decir solo eso. Pero también debo decir que fui muchas veces a La Victoria acompañando a su madre, a doña Carmen, a doña Laura, a doña Gladys, a mucha gente. Sí. No era que era muy adulta, era que, como digo siempre, aquella generación de 12, 13, 14 años estaba en otra cosa que no era el dembow. Y por eso esta tarde vamos a conocer a este dirigente político, funcionario, hijo, esposo, amigo. Algo que yo he podido percibir en los últimos meses en él, fe. He podido muchas conversaciones que yo he escuchado, ese toque de la fe, que no abunda en los políticos muchas veces. Y yo me voy a atrever a decir algo. Él, como el buen vino, está en su mejor etapa como persona, como político, como ser humano. Percepción mía. Está muy bien. Se bien. levanta temprano, camina en el mirador, se cuida. Yo no debería venir todos los sábados. Bueno, y está en todas partes también, porque es de los funcionarios o de los amigos que te toman una llamada. Es de las personas que están en todas las situaciones. Y le tengo yo una admiración muy especial, porque tú sabes que en este momento de que estamos viviendo en nuestro país, a veces faltan valores y ejemplos y gente que hagan sentir como nos sentíamos cuando Corporán de los Santos, que había como una mampara o algo, como que si pasaba algo, había como, alguien estaba como con lo que están relegados. Y la voz siempre de Guido ha estado con la sensatez y ha pegado al balance y a los que menos. Y eso es para mí algo que yo siempre lo he seguido y lo he visto. Imposible de dejar de verlo en un canal, que también está en todos los canales, en todas las entrevistas. Y lo que caracteriza al doctor Gómez es su credibilidad. Si te dice sí, es sí. Si es no, es no. Bueno, puedo dar fe y testimonio que yo dije, déjame ver. Yo creo que nunca le he escrito a Guido, aunque siempre tengo su teléfono, pero déjame enviarle una línea. A veces de los funcionarios que responden, algo muy raro en este país. Y entonces le escribo y me responde yo, me respondió. Déjame aprovechar para invitarla al programa. Entonces él mismo puso la fecha de hoy. Pero me gusta siempre reconfirmar y confirmar. Y le mando una línea ayer, me llama y me dice, yo te dije que sí, mañana nos vemos. Y aquí está. La frase positiva de hoy, yo la sustituí por una canción de un artista que yo sé que a él le debe gustar. Vamos a la frase positiva. Bueno, y continuamos en este tu espacio por dentro con nuestro invitado, el doctor Guido Gómez Mazara, político, escritor, funcionario, deportista, amigo, catedrático, hijo, papá, mamá. Eres de todo un chin. Pero yo quiero
permitir a la joven que se pasó la noche entera pensando lo que iba a preguntar, que arranque. Bueno, primero felicitarle por sacar de esa agenda, ¿verdad?, de fin de semana, donde los funcionarios que tienen tantas ocupaciones se quedan en casa. El hecho de que esté aquí quiere decir que somos privilegiados de tenerlo con nosotras en este programa. Y de entrada, decir que cuando un hombre expresa las emociones, suelen decir que tiene debilidades, que es un hombre que tiene algunas carencias, estereotipos, ¿verdad? Porque los sentimientos no tienen género, son de hombres y son de mujeres. Preguntar, ¿qué hace que ese hombre con tantas luces, que siempre está centrado, que sabe lo que quiere de la vida, pero no que sabe lo que quiere, que sale y lo busca, qué lo hace llorar? Primero, gracias por la invitación. Y esa introducción yo debería, repito, volver todos los sábados. Sin embargo, yo creo que hay una consideración un poco deformada respecto a los perfiles de la gente. En el caso mío, yo soy una persona que llora. Y los acontecimientos que pautan ese comportamiento van a depender de muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Boichío recientemente y darme cuenta que los niños y niñas de Boichío no tenían conectividad y que fueron capaces de que si su tío le mandó un iPad de Barcelona, ahora poder hacer la tarea con el iPad, eso a mí me parte el alma. Yo, por ejemplo, cuando voy al morro de Elías Piña y he dado cuenta que por los elementos satelitales podemos conectar a una comunidad que nunca podía llamar a su hija que vivía en Suiza por teléfono, ese tipo de cosas me estremecen, me ponen a llorar. Cuando siempre pienso en la tragedia familiar que ha implicado la pérdida de mi hijo, eso siempre me estremece. Yo creo que los factores coyunturales van pautando eso, pero yo sí, claro, lloro frecuentemente. Doctor, ¿cuál diría usted que ha sido el manotazo más fuerte que la vida le ha dado? No, perder un hijo. Nadie está preparado para perder un hijo. Mira, en la estructura emocional de la gente, uno como padre siempre presume que sus hijos le vean morir, pero uno emocionalmente no está preparado para eso. Yo, tengo 3 hijos. El mayor murió, mi hijo murió hace 15 años, tenía 12, murió de un aneurisma. Y él, tanto mi esposa como mis 2 hijos en ese momento, estaban en Miami. Yo los enviaba siempre a un summer class a estudiar y le dio un aneurisma. Y yo había conversado con él por la mañana, estaba haciendo un homework, una tarea, como dicen, y en la noche me llamaron que se murió. Y yo creo que ningún ser humano está preparado emocionalmente para eso. Ese debe ser el acontecimiento más terrible para un ser humano. Y uno nunca supera eso, ¿eh? Se aprende a convivir con el dolor. Sí, claro. Guido, y viendo, si tú pudieras hablar con el Guido joven, el Guido con todas esos sueños, esperanzas, y tuvieras un consejo que darle a ese Guido, ¿qué tú le dirías? Que nadie toma experiencia en cabeza ajena. Que la gente tiene que pasar por sus procesos, asimilarlo y después de asimilarlo, no repetirlo. Yo, por ejemplo, vengo como el 90% de los ciudadanos que venimos de extracción popular. Yo me quedé huérfano con 3 años. Mi mamá tuvo 2 muchachos, se quedó viuda con 23. Y yo nací en un barrio que se llama Ciudad Nueva. Lo mejor que me pasó a mí fue mi infancia. Mi ídolo era Jack Veneno. Yo jugaba baloncesto. Me divertía con unos tenis en el Eugenio Menedotto, que eran unos tenis 7 Vidas Campeón. Ustedes no se acuerdan de eso. Claro que sí. Los campeones. Claro, 7 Vidas Campeón, que fue una versión de los campeones. Claro. Una versión de los pobres de los campeones. No, de verdad. estaban los campeones, pero salió una versión que eran los 7 Vidas. Sí, y me deleitaba yendo a la Margarita que quedaba en el Conde. Ahí Y vendía el Santa Claus. A ver el El santo. santo. Correctamente. Y no fue a los Capri, doctor. Me llevaban. Claro. Me llevaban a los Capri. Lo que pasa es... El pasado del domingo. No, lo que pasa es que mi mamá era empleada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ganaba 35 pesos. Mi mamá trabajaba con el poeta intelectual Máximo Avilés Blonda. Entonces, como mi mamá era izquierdista, no conseguían trabajo en ningún sitio, pero la UAS era el centro donde empleaban ese tipo de personas. Entonces, mi mamá ganaba esa inmensa cantidad de dinero, 35 pesos, y nosotros íbamos al Mario,
El Mario quedaba frente al Parque Independencia. Están los bomberos. El bombero es lateral, porque esa es la palincada. Esta es cuando tú sales de las Mercedes, tú estás casi enfrente del Parque Independencia. Arriba quedaba el Partido Social Cristiano y a la izquierda Radio Guarachita. Entonces mami nos llevaba, había un taburete y las mesas normales. Y mami nos llevaba y nos decía, ya mi hermano y yo estábamos alfabetizados y abríamos el menú. Y para que no cometiéramos ninguna equivocación propia de un muchacho fresco, me decía, muchachos del diablo, que hoy se equivocan. Hecho fan y chicharrón de pollo. Entonces, Y se comparte. sí, claro, claro. Y eso, la cuenta hacía 2,15. Pero los imperiales me llevaban a mí, mi abuelo, que tenía posibilidades, y una persona que era casi una madre postiza para mí, periodista, Clara Leila Alfonso, que era en un tramo la esposa de Silvio Erasme Peña. Fue su primera esposa. Después se casó con Plácido Piña. Pero esa persona era como mi mamá. Entonces ella me llevaba a los imperiales que te ponían en el vehículo, ¡plap!, el hamburger, un helado, pero eso era de sección. Sí. No constantemente. Eso era de vez en cuando. Entonces, Eso no era lujo tuviste como la ahora. oportunidad de ver el Conde de Dovía. Ah, no, claro. Cuando claro. pasaban, donde se conchaba. Claro, Sí. claro. Miren, ustedes, si han visto El Padrino, me imagino que sí, Claro. las imágenes del conde, El Padrino, es ahí, era el conde de Doble Vía. Yo no sé cómo se puso tan chiquito, pero ahí se conchaba Sí, y sí. la Dovía. Sí. Ricardo. Doctor, cuando usted escucha el nombre Maximiliano Gómez, ¿qué llega a su cabeza? Regularmente yo hago una interpretación personal porque fue mi padre. Pero yo creo que mi papá en gran medida expresó una generación en este país. Y comenzábamos el programa con Silvio, ¿no verdad? Y eso le da como un influjo poético a la conversación. Yo creo que esa generación era capaz de tocar el cielo con las manos. Era una generación que tenía vocación de sacrificio, de entrega, de abnegación, que no querían tener un apartamento en Miami, en una villa en la Romana. Era gente que se entregó, con razón o sin ella, pero defendía una causa. Y eso me viene de una vez a la cabeza. Pero fundamentalmente yo creo que mi padre era la expresión en su momento de cómo un ser humano es capaz de saltar todos los obstáculos habidos y por haber. Mi papá era hijo de un estibador de un muelle que nació en San Pedro de Macorís, que Manolo Tavares Justo, hoy que es 14 de junio, un día va a dar una charla a San Pedro de Macorís y lo impacta. Entonces mi papá se deja conducir por la política. Hablo en época de la tiranía, porque ahora es muy fácil decir eso. Entonces mi abuela, que escuchaba que ya el muchacho estaba fuñendo con política, como decía ella, se mudó para la Caracas, Villa Francisca. Y ahí abuela vendía fritura. Entonces mi papá, por esas diosidencias, como decimos los cristianos, el MPD quedaba en la calle Duarte. Hoy se llama Duarte. Lo perseguía. Sí, pero bueno, Máximo López Molina se paraba a hablar sobre política y mi papá se paraba de lo que hoy la gente conoce el Parque Enriquillo y comenzaba a escuchar esas cosas y a mi abuela le decía, pero mira, tu hijo es comunista. Y mi abuela decía, sí, pero bueno, trabaja con la comunidad. Porque mi abuela no tenía idea de eso. Entonces, eso es lo que me Era suena como comunitario. Sí, claro. Que mi abuela paterna debe ser una de las personas que me dio uno de los consejos más trascendentes en mi vida. Mi abuela, friturera, ¿verdad? O sea que me hace sentir lleno de orgullo. Y abuela me dijo un día, mi abuela era de San Kitts, ahí la posición inglesa, de la llegó isla. con su padre a trabajar en la industria azucarera en San Pedro de Macorís. Y abuela me dijo, no hablaba muy bien español. Sabes que los pueblos hablan bien inglés. Y ella vivió en la 109 entre Amsterdam y Broadway toda su vida en Nueva York, antes de morir. Y me dijo, mira mi hijo, en tu país hay 2 clases de ciudadanos. Yo, abuela, dígame. Los que cuando nacen lo inscriben en la oficialía de Estado Civil, esos somos nosotros. Y los que cuando nacen lo inscriben en el presupuesto nacional. Eso me dijo mi abuela. Esa frase se me quedó inserta ahí. Para que tú veas que el conocimiento no tiene que ver nada con rigurosidad académica. Hay gente que nunca ha ido a la universidad, pero la vida le ha enseñado más que cualquier cosa. Pero eso recuerdo mucho de mi papá. Doctor, y hablando de su padre, ¿en algún momento usted no ha pensado buscar, porque su papá escribió, yo siempre he estado, no recuerdo bien el nombre, sé que era
teoría de los comandos clandestinos, algo así, o la teoría Hilda Gotro. Sí, la táctica Hilda Gotro. Exactamente. Mi papá escribió 2 documentos que eran propios de esa época, el proceso sí, del movimiento popular dominicano. Era la táctica Hilda Gotro. Hilda Gotro fue una abogada prominente que mataron. Era un acto de acción estratégica del movimiento popular dominicano. Y evidentemente el libro está ahí, pero es parte de los elementos que caracterizaron la lucha política en esa época, la concepción de la mujer al campo y todo lo que prevalecía. Pero mi papá habló de un concepto que sí lo escribió, se llamó el colonialismo ideológico. exacto, Que era una crítica a la propensión que había en los grupos de izquierda de la época de querer importar los fenómenos ideológicos sin adecuarlo a la realidad social dominicana. Pero los documentos están ahí. Sí. ¿Usted no ha pensado en algún momento recuperar esos documentos como, Sí, como parte del legado como histórico. parte Sí. del legado histórico Sí, de lo sí, que claro, fue con esa gusto, lucha con gusto, que con gusto. refleja toda... Con gusto. Varias personas han trabajado en lo que ha sido la historia del MPD, que ha incorporado eso. Don Rafael Chalú Mejía, por ejemplo. Y hay 2 libros, novelas, que yo las recomiendo, que lo que retratan es el acontecimiento donde la gente, muchos recuerdan el secuestro de Crowley. Donald J. Crowley era el agregado militar de la embajada norteamericana en el país y en marzo de 1970 lo secuestraron. Con la intención de que mi papá saliera de la cárcel y un grupo de personas se fueron primero a México, después a Cuba, de Cuba mi papá pasó a París y de París a Bélgica y lo mataron. Entonces, se han escrito 2 novelas, una se llama El olor del olvido, que fue premio nacional, y otra que también fue premio nacional, se llama Morir en Bruselas. Es como la historia de esos acontecimientos fundamentales. Pero claro, yo con mucho gusto siempre estoy en el mejor de los intereses de recopilar eso. Y creo que sería un gran aporte, no solamente a la generación de ahora que no conoce muy bien esa parte de la historia dominicana, pero sobre todo sería un buen regalo a quienes de alguna manera, pues sí tuvimos llegado a los grupos de izquierda y recordamos nombres como Julito de Peña Valdés, Edgar Erison Pichardo, mi compadre Farú Miguel, que es el padrino de mis hijas, actual embajador en Haití. Y entonces uno piensa dentro de tantas cosas, ¿qué aprendió Guido de todo ese proceso que puede decir? A partir de ahí mi vida se marcó y yo decidí involucrarme en la política para hacer cosas diferentes que la época no le permitió a Maximiliano Gómez. Claro, yo pienso que si algo yo debo interpretar de ese legado, estableciendo que hay un contexto histórico diferente, es el sentido del compromiso, la vocación de servicio, el entender que uno se siente bien como servidor público cuando le sirve a la gente y cuando contribuye a la transformación de la sociedad, sobre todo abriendo oportunidades. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijas, los hijos de uno, no sé si eso le pasa a ustedes, los hijos de uno, yo voy a aterrizar el argumento, la comida le llegó de piconazo, a los hijos de uno le llegó por el aire. Entonces, uno siempre hace un esfuerzo porque los hijos no padezcan la situación de uno, y a lo mejor en el trayecto, como un acto de responsabilidad paternal o maternal, uno no le genera a ellos la conciencia del sacrificio. Claro, no está cumpliendo su labor de buen padre o de buena madre. Entonces, yo le digo, por ejemplo, a las 2 hijas mías, mis hijas, yo caminaba de Ciudad Nueva a La Salle a pie, ida y vuelta todos los días. Me iba a las 6:15, llegaba y me devolvía con la mochila. Y me dicen, papi, eso no es posible. Sí, vengan a ver el trayecto. Entonces, la generación de nosotros todavía tiene conciencia del sacrificio. Estas no es que son mejor ni peor que nosotros, le ha tocado otro tiempo. Entonces yo sí he creído que lo que más me conduce a mí es el tema de servirle a la gente. Yo me siento bien cuando yo le sirvo a la gente. Hay un tema que me gustaría recoger con usted, doctor. En la política, sobre todo en la República Dominicana, la coherencia... Perdón, María Estela, la joven es de Bochío, doctor. Es de Bochío. La República de San Juan de la Maguana. Sí. La coherencia parece ser un elemento que no es común en la clase política en la República Dominicana. Y diría yo que los seres humanos muchas veces tendemos a cambiar de opinión. En usted ha pasado, digo yo desde mi percepción,
que su coherencia relacionada con sus principios siempre le han acompañado. ¿Cuál ha sido esa certeza que le ha dado para no abandonar, sin importar el lugar donde esté, ni con la persona con la que está compartiendo, dejar de lado esos principios y enarbolarlo en todo momento? Mira, por un lado, efectivamente yo vengo de una tradición revolucionaria, pero por el otro, mi abuela, doña Isabel, Dios la tenga en gloria, era una persona de mucha fe, de una militancia cristiana. Entonces, mamá siempre me educó diciendo la siguiente frase: no te canses nunca de hacer el bien, aunque algunos crean que hacer el bien no es lo correcto. Porque nada más efectivo para la condición humana que dormir tranquilo con su conciencia. Y cuando tú actúas así, aunque los otros entiendan que tú eres vehemente, tú tienes tranquilidad en tu conciencia y eso es innegociable. Yo, por ejemplo, doy manifestaciones de consistencia en ámbitos que la gente no se imagina. Yo soy de las Estrellas Orientales, en pelota. Y los bullies que me han hecho, y de lo poco. Yo soy de las Estrellas, tranquilo. Bien. Yo en baloncesto, yo soy un amante del baloncesto de la NBA. Yo soy de los Knicks de Nueva York. Y me relajan. Yo soy de los Knicks. Por ejemplo, mi líder histórico fue el doctor Peña Gómez. Y la gente me decía de todo de Peña. Y yo seguí diciendo de Peña. Admito que hay momentos en que el pragmatismo y la búsqueda de soluciones de carácter individual podría convencer a algunos. Pero la gente, cuando tú eres coherente, no puede coincidir contigo, pero te respeta. Es los mexicanos que dicen que el que se mueve mucho no sale en la foto. O sea, la gente cuando salta mucho pierden el respeto. Y yo no le tengo envidia de la buena, creo que es conducta lastimosa, de gente que hoy dice una cosa y mañana otra, y después otra, y después la reversa, y ahora sobre todo que estamos a tiro de un clic. Eso es terrible. Bueno, lo que no es terrible es que vamos a una pausa y a la vuelta, en lo que entramos ya, ¿verdad? En esa parte de la dominicanidad que el doctor está llevando, me encanta esa frontera. Es una revolución. Cuando yo comencé a ver, y más a los lugares dije, necesarios wow, donde debe ir. Eso era justo lo que había que hacer en este país. Necesitábamos que emisoras dominicanas estuvieran regadas por todo. Cerrar esa brecha digital que tanto y él lo está nos estaba haciendo. Separando. Parece que era imposible, pero el doctor se ingenia. No, para en la hacer mano las de cosas. nada es imposible. Y eso vemos. Entonces, a la vuelta vamos a ver qué el doctor prefiere, si bachata o merengue. Regresamos en breve. Bueno, doctor, y antes de hablar, porque no podemos dejar de hablar de Soberanía 4.0, ¿qué usted prefiere? ¿El merengue o la bachata? No, merengue. Yo soy buenísimo en merengue. La bachata implica unas destrezas muy singulares. Un problema de timing y de ritmo. Yo me defiendo, ¿eh? Que hay que mover la cintura. Pero, no. Yo soy mejor en merengue. Bailo bachata. No tan bien como lo hacen algunos que son... dibujan con la punta de los... Sí. Tú sabes que yo conversé el día pasado con... Bueno, también una de las alternativas musicales que hay hacia la línea es el típico. Que eso está acabando. El típico. Yo conversé el día pasado con Anthony Santos por un tema que vamos a desarrollar allá en la Mata de Santa Cruz. Wow. Y la verdad es que él, desde su concepción, me está explicando las características de la bachata. Y, oye, hay que tener destreza para eso. Para tocarla y para bailarla. Sí. O sea, que no es tan fácil como la gente decir, yo puedo bailar merengue. Eso no es así tan fácil. Pero yo prefiero el merengue. Y ahora sí, entonces le voy a dejar al experto de la radio que comencemos a hablar de Soberanía 4.0. ¿Qué usted persigue? ¿Qué perseguimos? Déjeme explicarle. Eso fue un estudio que nosotros financiamos en Indotel que estableció los niveles de interferencia que hay en el país. Hace 40 años la gente siempre se vive quejando con el nivel de interferencia. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa por dos factores. El técnico. El nivel de potencia. Ustedes saben perfectamente que en la zona fronteriza las emisoras son muy frágiles. Hay un problema de rentabilidad. Los últimos 30 años, solo el 5% del presupuesto nacional en términos de publicidad ha llegado a esa parte. Entonces, no hay rentabilidad. ¿Qué hicimos nosotros en Indotel? Autorizamos un mayor nivel de potencia. Y en ese orden, invertimos 50 y tantos millones de pesos de aquí a diciembre en esas emisoras. Yo hablo de las emisoras que están en Duvergé, en Elia Piña, en Vengan a Ver, ¿verdad? En Villa Jaragua,
impartido de jabón allá arriba. Entonces, ¿qué hicimos? Intercambiamos cápsulas educativas con un historiador que se llama Iván Gatón, ustedes lo conocen perfectamente, para que nos hable de la historia, que la gente sepa allá en un minuto, bueno, ¿qué fue la Guerra de Restauración? ¿Quién era Duarte? ¿Qué significó el proceso de independencia? Ese tipo de cosas. En ese mismo orden, ustedes conocen dos personas. Es el señor Vázquez, pero nadie lo conoce por ese nombre, Pocho y Familia. Ah. Si tú dices ese nombre, nadie lo conoce. Y Ramón Orlando, perdón, están haciendo toda la programación musical. Porque si nosotros alquilamos las emisoras, rentamos los espacios, es para incentivar la música dominicana. Y Ramón Emilio Colombo, un abogado, periodista, poeta, escritor, lo que ustedes quieran, también está trabajando con el tema de la información periodística que vamos a hacer llegar en las cápsulas. Si ustedes, por ejemplo, van a Hondo Valle, tú escuchas más compa que merengue. ¿Sí? Sí, lamentablemente. Entonces, la respuesta fue incrementar la potencia, darle recursos y desarrollar en toda esa área música, y la combinamos con un acuerdo que hicimos con el Ministerio tanto de Educación como el de Cultura para generar competencias interprovinciales en materia de música popular, en materia de cultura. Por ejemplo, nosotros habilitamos 2 grandes buses para hacer un estudio móvil. Para que Ramón... yo, por ejemplo, conocí a don Francisco Ulloa, que es un virtuoso de la música típica. Entonces vamos a hacer hacia la línea competencia de música típica. El acordeón, los grandes instrumentistas nuestros, hay excepciones, pero es de oído. Muchos de ellos no leen el pentagrama, salvo el Prodigio y otros cuantos que sí tienen una base musical, pero tú encuentras en cualquier punto, qué sé yo, en Partido o en Juan Gómez, muchachitos de 12 y 13 años, excelentes instrumentistas en acordeón. Bueno, el objetivo de nosotros es incentivar una competencia en ese orden, porque la cantante Adele, la inglesa, el violinista es un dominicano. Ay, ¿cómo llegó ese dominicano allá? Ah, muy fácil. Muchacho del sur, tuvo la oportunidad, vino al conservatorio, le dieron una beca y el violinista de Adele. Es decir, a la gente lo que hay que darle una oportunidad, más nada. Y en eso es que estamos en el proyecto. Doctor, escuchando todo lo que es el proyecto, veo que el teatro está ausente. No está. Está el teatro. Está incorporado. Porque es parte de lo que ha hecho Amaury, que es viceministro de Cultura, ¿verdad? Es un director musical importantísimo y hemos incorporado también el tema del teatro. Sí, porque el teatro para mí es el medio por excelencia para uno promover yo hablo de Amaury esos Sánchez, yo le digo Amaury, que la gente Mire, Guido, y tenemos algo con respecto al Ministerio de Educación, si está también haciendo algún tipo de... de vinculación con ese tipo de... Sí, mire lo que pasa con el Ministerio de Educación. Ya nosotros hemos hablado con ellos. Miren, recuérdense que Indotel es una herramienta que lo que procura es reducir la brecha digital. La brecha digital es una modalidad de exclusión que impide que grupos importantes accedan a las herramientas de las telecomunicaciones, las tecnológicas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que el 28% en esa zona fronteriza de las escuelas no tienen en el aula internet. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por las características y la estructura geográfica de ahí. Porque la gente cree, yo se lo iba diciendo a mis hijas, la gente cree que este país es la 27 y la Tiradentes. Y la Churchill. No, este país allá también. También es Huechillo. Claro, también allá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas no entienden que la naturaleza geográfica del país dificulta a veces el despliegue de fibra óptica. Y nosotros salimos este martes para España a hacer un acuerdo con IPASAT. En el país nosotros tenemos, gracias a Starlink, que tiene un acuerdo con nosotros, 28 puntos en esa zona donde el despliegue no llega. Entonces hemos coordinado con educación, ¿para qué? Para que la conectividad sea satelital. ¿Entiendes? Para que el niño o la niña que antes no podía recibir una llamada de Suiza de su abuela que vive allá, ya lo puede hacer, pero que vaya a la escuela y haga su tarea con conectividad. Esos son los elementos que hemos coordinado con el Ministerio de Educación para que sea una combinación mucho más coherente para resolver los problemas de esa área. ¿Y los costos son altos o son bajos? No, pero lo primero es que debo admitir que Indotel va a poner el dinero.
Algunos amigos de cultura me decían que no había mucho dinero, pero no, nosotros vamos a poner dinero. Indotel va a poner dinero. Doctor, pero se habla de una brecha digital, sobre todo de género. Las mujeres están mucho más excluidas de las tecnologías, de las TICs. ¿Hay algún plan para poder cerrar esa brecha? Sí. Mira, nosotros hicimos, como resultado de nuestras relaciones con el BID, hicimos un estudio. Mira lo que pasa con la conectividad. La República Dominicana es un país estadísticamente con cobertura. 95% del territorio nacional tiene cobertura. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el 27% está en lo que muchos llaman la conectividad significativa. ¿Qué es eso? Ese es el uso productivo de una herramienta tecnológica. Hago la transferencia para el banco, hago mi tarea, yo escribo mis artículos de opinión, por ejemplo, a través de mi teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese estudio estamos haciendo un esfuerzo para que la gente pase del uso ordinario de la tecnología al uso productivo. Y en ese caso, nosotros hemos comenzado 2 programas. Uno en el Gran Santo Domingo, por la parte de Santo Domingo Oeste, y otro en el Gran Santo Domingo por la parte de Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque son 16,000 mujeres que le damos subsidio por 2 años. Tecnológicamente le educamos porque el analfabetismo digital es un tema pendiente también. Sí. Entonces, esos subsidios sirven para que ellas sean emprendedoras por un lado, pero también, eso es muy importante, se alfabeticen tecnológicamente. Yo siempre les digo a las personas que hablamos, hablen con sus hijos, o con sus hijas, o con su nieto. Pónganle un teléfono. ¿Qué es lo primero que te dicen? Papá, abuela, pásame el teléfono, que tú eres análogo. Eso pasa porque la generación de nuestros hijos es una generación digital. Y en los problemas fundamentales, y es parte del Indotel, en la formulación de políticas públicas elementales, nosotros estamos incorporando el tema tecnológico. Aspectos tan sencillos como, por ejemplo, mi mamá se quedó viuda. Yo el tema de la violencia intrafamiliar a mí me aterra. Es generar una aplicación de que si tiene una orden de restricción y la persona accesa al entorno de tu casa donde tú vives, la aplicación automáticamente llega al destacamento y ahí llega la policía. ¿Cuántas muertes se han podido evitar en este país? Entonces, muchísimas, doctor. 2, un temita que yo sé que mucha gente, ¿verdad?, siempre me pregunta. El bloqueo de las cárceles. Señores, en este país, miren, sí, para que ustedes sepan, 36% de los robos de este país tiene como destino un celular. Pero el 90% de las llamadas telefónicas que terminan en delito se hace con teléfono robado y vienen de las cárceles. Entonces tenemos un nivel de bloqueo en 4 centros carcelarios. Cuando la gente dice, pero ¿por qué no bloquean la Victoria? La Victoria técnicamente no se puede bloquear. ¿Tú sabes por qué? Porque es un entorno poblado. Sí, entonces tenemos que esperar que la inauguren La Parra el mes que viene, trasladen a todo el mundo para allá y no hay inconveniente. Yo lo digo a modo de chiste, pero el monitoreo que tenemos de observar el proceso de bloqueo de la cárcel, bueno, tú eres del sur, sí, nos dimos cuenta de que en algunos centros penitenciarios en este país la gente llama para hacer consulta de brujería. Tú dices, ¿cómo? Una persona que tenía destrezas, la gente se ríe, pero una persona que tenía destrezas desde la cárcel, consultaba, pero el problema era que él decía, le daba su recomendación y deposítame en mi cuenta. Entonces, el tipo tenía una consulta, pero lo depositaban en la cuenta. Te hablo de que millones de pesos depositados por la capacidad y destreza que tenía. Entonces, para esas herramientas, la tecnología va a ser un tema importante. Los destacamentos. Cuando llegué a Indotel, 25% de los destacamentos de este país estaban conectados. Vamos por 55%. Yo nada más tengo 8 meses. ¿Cuál es el problema? Que si usted viene manejando por la Bolívar y una persona le agrede, y es Bolívar con Rosa Duarte, tú te paras en un destacamento y se está conectado. No hay problema. Pero si tú sigues y el mismo malhechor comete una fechoría en Pedro Brán, si el destacamento no está conectado, la orden para perseguirlo no es efectiva. Entonces tenemos que conectar todos los destacamentos. En lo que queda del año vamos a conectar como el 80% de los destacamentos. Es colocar la herramienta tecnológica al servicio de la gente. Finalmente, para que ustedes vean cómo los temas de la tecnología se acercan a la gente. Yo estaba con Morrison en el Intran. Bien, si yo vivo en Santo Domingo Norte y me detengo en la estación del metro Mamá Tingó, yo quiero saber en mi aplicación a qué hora exacta pasa el metro. Entonces con la aplicación te va a llegar otro elemento. Las rutas. Hay que wifisearlas. Los muchachos dicen wifisearlas. Es ponerle wifi. Porque otra cosa es un lenguaje que usan ellos que uno no lo entiende bien. El otro día me dijo uno, mire doctor, yo estoy rotonda.
Rotonda. Pero aquí no hay rotonda, digo yo. No tiene ni uno. No tenía dinero. Ni uno. Entonces, para que tú veas cómo los códigos comunicacionales han ido evolucionando, ustedes son profesionales del área, entonces eso pasa con la tecnología. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que el ciudadano use la tecnología para todas las cosas del país. Doctor, yo no puedo estar rotonda, vamos a comercial y regresamos a la vuelta. Señores, pero el tiempo se pasó rápido. Y todavía no quedan la mitad de la pregunta. Yo tengo como 5 preguntas que me mandaron unas amigas. Y nos quedan 5 minutos de programa. Oye, para lo que se preguntaban, que qué hacía el Indotel aparte de regular. Ya están cogiendo una colita ahí. No, yo estoy sorprendida con todo lo que el doctor ha hecho en un par de Pero meses. es que tú no quieres llamarle el nombre, es una revolución. Tú no sabes lo que es una revolución, porque yo te puedo explicar qué es lo que es una revolución. La revolución toca todos los cimientos de la sociedad. Tiro, no, solo haciendo las revoluciones de ahora no son tirando tiros, ni hay que subirse a Maimón, ni voy a nada de eso. decirle algo. El 5 de septiembre, nosotros vamos a anunciar, yo creo que es el régimen de alerta más importante que el país tiene. Aquí hay un régimen de alertas. ¿Qué significa eso? La gente dice, alerta Amber. Bueno, esa es una. ¿Por qué? Porque eso, en países como el nuestro, los niveles de niños y niñas que desaparecen va a obligar a una respuesta tecnológica al tema de las alertas. Pero es que si tú estás en Sabana de la Mar y viene una tormenta, es que a tu teléfono te llegue la advertencia de eso. A partir del 5 de septiembre, nosotros vamos a iniciar todo un proceso de alerta en el país. Qué bien. Ay, doctor, usted va a tener que volver antes que termine Doctor, este programa, porque es que necesita... Y una pregunta, por ejemplo, en algunos países sí hay cierta supervisión sobre lo que se proyecta en las redes. Las compañías como YouTube y Facebook tienen parámetros de lo que se postea en ese tipo de plataformas. El Indotel prevé como Instituto de Comunicaciones, que ahora también son comunicaciones digitales, plantea tener algún tipo de regulación o supervisión de ese tipo de informaciones. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, la desinformación. Que hace un video lo que pasa es que nosotros, con IA, por ejemplo. de conformidad con la ley, nosotros no regulamos contenido. Ese es un problema. Por eso la ley hay que modificarla. Esa es una ley obsoleta. Déjeme decirle que nosotros hemos recibido asesoría de un técnico importantísimo colombiano que ha trabajado en reformas de la ley, Lescano, buenísimo, y tenemos contratado a los abogados, lo puedo anunciar, quien yo creo que debe ser la abogada que más conoce de regulación en este país, que es Angélica Novoa. Hemos contratado a Nacer Perdomo, que no tengo que decir sus condiciones y sus credenciales, y a José Luis Taveras, que ese es el de Santiago, que ha trabajado mucho con el tema de la ley de telecomunicaciones, en el interés de nosotros en la próxima legislatura, después de agosto, depositar para reformarla. La gente me dice, Guido, ¿por qué ustedes no controlan contenido? Es que la ley no lo permite. Si la ley lo permitiera, lo hacemos con mucho gusto. Bueno, y ya casi nos vamos, pero quisiera yo preguntarle, doctor, ¿cuál diría usted? Mi meta principal en el Indotel es garantizar un servicio más eficiente, de mayor calidad y de menor costo para los usuarios. La gran queja de los usuarios es que están pagando un servicio caro y no necesariamente eficiente. Hay que hacer un trabajo para eso. Y cierro. Yo quisiera que después de mí la gente dijera que logré transformar el Instituto Dominicano de Telecomunicación. No se diga más, entonces, doctor. Antes de cortar, yo estoy seguro, como Guido está en el próximo decenio o siglo, a nivel del antes y después. ¿Cómo está la parte espacial? ¿Está el Indotel contemplando tener algún tipo de satélites o frecuencias propias nuestras? La próxima semana yo salgo el martes a España y me voy a juntar con IPSAT y el Ministerio de Telecomunicaciones Español para un tema satelital. Entonces, esas son las innovaciones que nos está dejando Guido. Y gracias también al presidente Luis Abinader que ha tenido... No, que dio en el clavo. Que confió en depositar. y que envió a un lugar a una persona que todos necesitábamos que fuera a hacer esa revolución que está haciendo y que yo estoy segurísima que cuando pase por ahí en este país se seguirá hablando muchísimo
de lo que el doctor Guido Gómez Mazara fue capaz de hacer con voluntad, porque lo único que falta en este país es que la gente que vaya a los cargos públicos tenga el deseo y la voluntad de hacer las grandes transformaciones. Y no puedo despedir este espacio sin decir que me siento altamente honrada con compartir esta experiencia de conversar con el doctor Guido Gómez Mazara, y quiero hacerlo entonces otra vez con Sueño de Serpiente.